Hola chicos, mi nombre es Alex Morales y hoy vamos a realizar otro ejercicio con respecto a las tablas de frecuencia. Esto en vista de que, bueno, mañana tenemos la prueba y hay que estudiar algo. Vamos a comenzar. Tenemos el siguiente problema. Se consultó a 50 estudiantes de distintos cursos de un liceo respecto al tiempo que tardan en llegar al establecimiento desde su hogar en la mañana. Los resultados fueron los siguientes y nos entregan esta tabla de frecuencia. Nos dice, completa la tabla de frecuencia. Para la frecuencia relativa aproxima a los decimales. Bueno, vamos a dejarlo a 2 decimales. Vamos a calcular las medidas de tendencia central y además vamos a hacer unos cálculos con medidas de localización, en particular los cuartiles. No. Comencemos armando la tabla de frecuencia. Aquí ya la tenemos, vamos a copiar algo similar acá, vamos a poner tiempo aproximado. Frecuencia, ya sabemos que frecuencia absoluta se escribe frecuencia absoluta, FI minúscula, frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula y minúscula. Frecuencia relativa es HI y la frecuencia relativa acumulada H mayúscula y minúscula. Ya está. Aquí el tema no es el formato ni el cómo vamos a trabajar, sino los datos. Y nos dan la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Por lo que en el primer dato va a ser igual a este. Y en el segundo ya empieza a sumar. Entonces, ¿qué es lo que suma? Suma esto más el 10, que serían 14. Si yo arrastro la fórmula, ya la toma y funciona. Así que 14 más 11, 25. 25 más 8, 33. 33 más 8, 41. 41 más 6, 47. Y 47 más 3, 50. Esas serían nuestras frecuencias acumuladas. La frecuencia relativa, recuerden que la fórmula es la frecuencia absoluta, o sea, FI, dividido en el total de datos o la muestra, que en este caso supongamos que el total de datos sería en la población. Vamos a hacer entonces el cálculo de nuestra frecuencia relativa. Esto entonces va a ser igual a esto, frecuencia absoluta, dividido en el total de datos que es este dato. Fíjense algo importante. Primero, siempre en la frecuencia absoluta, el último dato va a ser el total de mis datos. Va a ser la muestra, en este caso, o la población, dependiendo de cómo estamos trabajando. Y siempre debo apuntar a la división a esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo aprieto F4 y bloquea esta celda. ¿Qué significa que la bloquea? Que cuando yo voy a arrastrar la fórmula, esto no se me va a arrastrar, siempre va a quedar apuntando al D10. En cambio, el C4 va a ir bajando en la medida que yo vaya bajando la celda. Fíjense, y con esto es muy fácil hacerlo. Y ya está. Fíjense que aquí vamos a ver, ahí dice C5 y D10. Acá dice C6 y D10. Bueno, eso es lo que hace. Ahora, la frecuencia relativa acumulada es la sumatoria de las frecuencias relativas. Entonces, esto va a ser igual, el primer dato a esto. Y el segundo va a ser igual a esto más este dato de acá. Damos Enter. Y finalmente arrastramos. Recuerden que para saber si mi frecuencia relativa está bien, la sumatoria total me tiene que dar 1. O muy cercano a 1. ¿Ya? O sea, si me da 0,99998 está perfecto, eso ya se considera 1. Bueno, y aquí ya tenemos armada nuestra tabla de frecuencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer algunas fórmulas que la magia de la televisión va a permitir y van a aparecer en este ladito. Acá tenemos ya la fórmula del promedio en una tabla tipo 2. Recuerden, esta tabla es tipo 2. ¿Y qué nos dice? Que tenemos que multiplicar la variable que está acá por la frecuencia absoluta y sumar luego la variable del siguiente por la frecuencia absoluta del siguiente y así sucesivamente. ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacerlo, recuerden, en forma manual. Hay una fórmula acá para que lo haga automático, pero lo que nos interesa es hacerlo. Entonces vamos con el promedio
y esto va a ser igual. Entonces, a la sumatoria de todas esta multiplicación. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, aquí tenemos la sumatoria, pero esto dice que tiene que estar dividido por la población o en el total. En este caso, dividido por 50. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un paréntesis más grande para abarcar todo esto y que haga la división de todo. Y ahora voy a poner dividido en 50, que es el total de datos. Y con esto obtenemos nuestro promedio. Hecho el promedio, ahora vamos a calcular nuestra mediana. Y vamos por nuestra fórmula. Y aquí tenemos nuestra fórmula de la mediana. Ojo acá, que acá siempre es importante entender si es que es par o impar. Si es que es par, para obtener la mediana o para obtener esta posición, que está acá, lo que debería yo hacer es directamente dividirlo en 2. Si fuera impar, tendría que sumarle 1 y luego dividirlo en 2. Eso siempre ténganlo muy presente. Entonces, primero vamos a calcular esta posición. La posición número, la mediana, esa posición. Y esa posición voy a ponerlo por acá. Entonces, se calcula como va a ser igual al total dividido en 2. Esto nos da 25. ¿Qué quiere decir? Que en ese lugar, que ese va a ser el primer dato o la primera variable que yo tengo que utilizar para calcular la mediana. Porque recuerden que solo acá tengo las posiciones, pero yo lo que requiero es el dato, es el valor. Entonces, ¿dónde está el 25? Me tengo que ir a la frecuencia absoluta acumulada y buscar dónde cabe. ¿Cabe en el 4? No cabe. ¿Cabe en el 14? No cabe. ¿Cabe en el 25? Sí, acá está. Y acá tenemos el primer valor. Y el primer valor, entonces, donde está el 25, sería 15. Ese sería el tiempo que yo debo utilizar acá. Ahora, esto que está aquí, en esta parte de la fórmula, es la posición que tenemos más 1, o sea, la posición siguiente. Entonces, ¿cuál sería nuestra siguiente posición o posición? Voy a ponerle posición 2 para que quede más o menos clarito. Sería esto ahora, sería 25, ¿cuál sería? La 26. Ahora, ¿dónde está la 26? ¿Está en el 4? No. ¿En el 14? No. ¿En el 25? No, no cabe. Pero en el 33 sí cabe. Entonces esta sería nuestra segunda posición o nuestro segundo lugar en donde se encuentra la variable. Y ahora, con estos datos sí puedo calcular la mediana. ¿Y cómo sería? El primer dato o la primera variable sería esta posición, que sería la 25. En este caso la variable sería, voy a poner paréntesis, eso, paréntesis, sería 15. Dice que se suma, más la posición siguiente. La posición siguiente en este caso sería 20. Y todo esto dividido en 2. Por lo que la mediana sería 17,5. Vamos a calcular ahora la moda. En este caso, para las tablas tipo 2, la moda no requiere un cálculo. Lo que yo debo ver es qué dato en la frecuencia absoluta se repite más o tiene mayor frecuencia. El 4, el 10, el 11, el 8, el 8, el 6 o el 3. En este caso, el más grande es el 11. Vamos a ponerlo ahora magenta. Y esa sería mi moda. Mi moda en este caso no es la frecuencia, no es 11. Recuerden, siempre es la variable, sería 15. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El promedio quiere decir que es el valor al que todo el curso estuvo más o menos cercano. Y dice que el promedio en traslado, porque traslado estamos viendo, es de 18,6 minutos en llegar al colegio desde su casa. La mediana muestra una posición, que es la posición central, y nos dice que el 50% de los estudiantes se demora menos de 17,5 minutos en llegar al colegio. O otra lectura que podríamos hacer es que el 50% de los estudiantes se demoran más de 17,5 minutos en llegar al colegio. Y la moda nos indica el tiempo que más estudiantes utilizan para llegar al colegio. En este caso sería 15 minutos.
Esto quiere decir que la mayor cantidad de los estudiantes, no, la mayor cantidad no, que el tiempo que más veces se repite es 15 minutos al desplazarse desde la casa al colegio. Con esto ya respondimos las preguntas, pero recuerden, vamos a ver los cuartiles particularmente. Estos de los cuantiles, la medida de posición central, la que vamos a ver los cuartiles. Y estos tienen tres posiciones. Una que es al 25%, otra que es al 50% y otra que es al 75%. Vamos a hacer el cálculo de las tres, aunque de inmediato ya les soplo que la mediana es nuestro segundo cuartil, pero los vamos a llegar a eso. ¿Qué es lo que yo utilizo o cómo utilizo? ¿Qué fórmula utilizo para calcular mis cuantiles? Es la siguiente formulita que va a aparecer acá. Bien, con esta fórmula nosotros calculamos la posición en la que se encuentra o el índice en el que se encuentra esta posición. Por lo que la P es la posición que yo voy a calcular. ¿Cuál voy a calcular? Voy a calcular la posición 25, la 50 y la 75. La N es, en este caso una N minúscula sería la muestra o la población, dependiendo del estudio que estemos haciendo. Y con esto voy a obtener el índice, voy a saber por dónde va a estar el cuartil. Pero vamos a calcular el primero y ahí nos van a salir algunas incógnitas que vamos a resolver. Entonces, para el primero sería P 25, vamos a poner paréntesis para poder hacerlo más ordenadito, 25 dividido en 100 y esto multiplicado por todo esto, aquí dice por n, y n es 50 y damos enter. 12,5, esa sería la posición 12,5. ¿Qué es lo que yo debo hacer para encontrar mi cuartil? Es lo siguiente. Si el resultado nos da decimal, como es este el caso, yo debo aproximarme a la posición siguiente, siempre a la siguiente. Incluso si esto fuera 12,1, sería también la siguiente. Esto quiere decir que lo que estoy buscando es la posición 13. Ahora, con este número, recuerden que este es el índice. Este me dice en qué posición está. Lo que yo necesito es el valor, la variable. ¿Cuánto vale la variable en la posición número 13? Y lo hago de la misma forma como busqué la mediana y la moda. Veo en la frecuencia absoluta acumulada dónde cabe el 13. En el 4 cabe, no cabe. En el 14 cabe, sí cabe. Lo que quiere decir que en este caso el cuartil 1 es igual a 10.000. Que sea este cuartil, que sea el primer cuartil, quiere decir que el 25% de los estudiantes se demora entre 5 y 10 minutos en llegar al colegio. O que el 75%, la diferencia de esto, se demora más de 10 minutos en llegar al colegio. Vamos con el siguiente, el 50. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar la fórmula, de hecho. La voy a pegar, pero vamos a cambiarle los datos. Entonces, en este caso sería la posición número 50, que es la que quiero buscar, y multiplicado por el total de datos, que sería 50. Y esto nos queda 25. Recuerden que este es el índice. ¿Y qué ocurre si el índice es un número entero, no decimal? Lo que debo hacer yo es calcular el promedio entre esta posición y la siguiente para poder obtener el cuartil. Teniendo eso visto, lo que tengo que encontrar son las posiciones 25 y 26. Miren. 25, la posición 25, ¿cuál es? Sería 15 y la 26, 10. El promedio de ellas dos es mi segundo cuartil. Vamos a hacerlo entonces. Sería 15 más 20 y todo esto dividido en 2. El cuartil 2 es 17,5 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50%, o sea, igual que la mediana, se demoran 17,5 minutos o menos de 17,5 minutos en llegar a clase,
o que el 50% se demora más de 17,5 minutos en llegar a clase. Por último, tenemos nuestro tercer cuartil. Vamos a cambiarle los datos, copié la fórmula, en este caso sería 75 dividido en 100 por 50, que es el total, perfecto, y nos dice 37,5. ¿Qué debo hacer? Decimal lo debo acercar al 38. Ahora, voy a mi frecuencia absoluta acumulada y busco dónde cabe el 38. ¿Cabe en el 4? No cabe. ¿Cabe en el 14? No cabe. ¿Cabe en el 25? No cabe. ¿Cabe en el 33? No cabe. ¿Cabe en el 41? Sí cabe en el 41. Por lo tanto, este es mi siguiente cuartil, el tercer cuartil, que son 25 minutos. Vamos a anotarlo. ¿Qué quiere decir estos 25 minutos? Estos 25 minutos quieren decir que el 75% de los estudiantes se demora menos de 25 minutos en llegar, o el 100% demora más de 25 minutos en llegar al colegio. Con esto hemos desarrollado completo el ejercicio. Espero que les sirva para la prueba, más lo que ya tienen arriba, y espero que a todos les vaya muy bien. Bueno, no me presenté al principio del video, pero mi nombre es Alex Morales y esta es una nueva entrega para tablas de frecuencia y estadística. Un abrazo y nos vemos en la... de todas formas, en la descripción van a encontrar el link de esta planilla para que ustedes la puedan revisar y puedan chequear todo lo que hemos visto. Un abrazo gigante y nos vemos en la próxima entrega. Chao, chao.